Liturgia para hoy domingo, 1 de mayo, tercer domingo de Pascua. Antífona. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor de su nombre, canten himnos a su gloria. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27b al 32, 40b y 41. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles, diciendo: ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Segunda lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miriadas de miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se ha compadecido del género humano. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron, y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traigan de los peces que acaban de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almuercen». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñiste e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y el tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. Dios, nuestro Padre, con la resurrección de su Hijo, nos ha regenerado para una esperanza viva. Hagámonos portavoces de esta espera universal a través de nuestra oración. Digamos: escucha, Señor, y ten piedad de nosotros. Por el Papa, por todos los obispos, por los sacerdotes que asisten en el servicio del pueblo de Dios, para que sean el ejemplo vivo del amor hacia el Señor
que los llamó a pastorear a sus ovejas y lo hagan con total entrega y generosidad. Oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros. Por los gobernantes de las naciones y los organismos internacionales, para que se comprometan por todos los medios a combatir y resolver el hambre y las injusticias en el mundo. Oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros. Por todos aquellos que sufren por haber intentado saciar el hambre de amor con vicios y pasiones desenfrenadas, para que el Espíritu Santo sane las heridas causadas por el pecado. Oremos. Escucha, Señor, y ten piedad de nosotros. Por los nuevos bautizados, para que inicien con fidelidad el seguimiento del camino cristiano y para que la gracia recibida fructifique en obras de amor y de justicia. Oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros. Por todos los cristianos, para que el gozo de la Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio, a pesar de los peligros y los adversarios, pues estamos seguros de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos. Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros. Dios Padre nuestro, que en Cristo resucitado has comenzado la nueva creación, haz que los hijos de la Iglesia, con la gracia del Espíritu Santo, anuncien la perenne novedad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia, rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dijo Jesús a sus discípulos: vengan, coman. Y tomó el pan y se lo dio. Aleluya. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y, así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la resurrección incorruptible de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Espíritu Santo, que renuevas la paz de la tierra, sopla en nuestro interior, para que, por la luz de la palabra inspirada, seamos siempre artífices de cosas nuevas, según el corazón de Dios. Amén. Lectura. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo. Es admirable el testimonio que dan de Jesús los apóstoles, capitaneados por Pedro. Incluso, delante del Sanedrín, las autoridades que llevaron a Jesús a la muerte se atreven a decir: Dios resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Y ahora ese Jesús a quien persiguen es nada menos que el jefe y Salvador. Y es en su nombre como Dios concede el perdón de los pecados. Por más que se le prohibían, ellos hablaban de Jesús. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Más aún, estaban contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza. En la selección, necesariamente abreviada, que del libro de Apocalipsis hacemos los domingos de este año, leemos hoy una página que se podría decir que describe la liturgia del cielo. La gran asamblea, que en el pasaje de hoy no se describe por entero, la forman Dios Padre sentado en su trono, el Hijo como el Cordero, degollado pero triunfador, el río de agua viva que procede de ambos, el Espíritu, y luego millones de ángeles y ancianos y santos que cantan alabanzas al Cordero y se postran rindiéndole homenaje. Jesús se acerca, toma pan y se lo da, lo mismo el pescado. Después de las experiencias de Jerusalén que escuchábamos en los domingos pasados, nos describe Juan una aparición de Jesús a 7 de sus discípulos junto al lago de Tiberíades, en Galilea. Su evangelio parecía acabar en el capítulo 20, pero tiene en el 21 esta especie de apéndice. Es un relato que hace ver la esterilidad de los esfuerzos sin Jesús.
y la eficacia de la pesca cuando se hace en nombre del resucitado. Jesús les prepara, además, un desayuno pascual con el pan y el pescado, símbolo de este último en la literatura judía del Mesías que ha de venir. También incluye Juan en la cena el diálogo en que Jesús rehabilita con delicadeza a Pedro en su misión, a pesar de la grave falta que acaba de tener negándolo 3 veces. Termina la escena con el anuncio del testimonio que más adelante habrá de dar Pedro en su muerte. Para meditar. La pesca milagrosa en el nombre del resucitado. Después de una noche en que no habían logrado pescar nada en el lago, por indicación de Jesús, Pedro y sus amigos tienen una pesca milagrosa. Ya antes de la muerte de Jesús habían conseguido otra también muy abundante, en la que también fue protagonista Pedro, que entonces se echó a los pies de Jesús y lo reconoció como Mesías. ¿Cuántas noches de trabajo infructuoso recordamos en nuestra vida personal y apostólica? Aunque también seguramente pescas milagrosas, que no se podían explicar por los meros recursos y méritos humanos, sino que se deben atribuir a la ayuda invisible de Cristo y de su Espíritu. Fracasos y éxitos, alegrías y decepciones. Podemos aprender la lección del Evangelio. Cuando estaba Jesús, los discípulos lograban una pesca admirable. Cuando no estaba, no conseguían nada. Igual nos pasa a nosotros. Es el resucitado que se nos aparece misteriosamente en su palabra, en su Eucaristía, en la presencia continuada en nuestra existencia, quien hace eficaz nuestro trabajo. Valentía para el testimonio. Los apóstoles no se dejan amordazar en su testimonio, ni por las provisiones, ni por el ambiente hostil, ni por la cárcel. La palabra de Dios no conoce obstáculos. No pueden dejar de predicar la buena noticia. Antes, en el momento de la cruz, han oído casi todos, acobardados, pero ahora han tenido la experiencia de la Pascua. Han escuchado las palabras de perdón y amistad que hoy leemos en el Evangelio. Se han visto inundados por la fuerza del Espíritu el día de Pentecostés. Están llenos de ánimo y se atreven a decir ante las autoridades: Dios resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron. A lo largo de los siglos, ¿cuántos cristianos lo han imitado, dando testimonio, incluso con sus vidas, de su fe en el resucitado? Jóvenes y mayores, religiosos y laicos, hombres y mujeres, desde el Papa hasta el último niño que ha hecho la primera comunión, siguen dando ejemplo de esta entereza que se nos tendría que contagiar a todos. Porque sigue haciendo falta, en medio de este mundo, que anda más bien distraído. Hacen falta cristianos y comunidades así, que se sientan y actúan como testigos de Cristo, movidos por el Espíritu. Testigos de eso somos nosotros y el Espíritu Santo, como dice Pedro. Reflexionemos. ¿Qué hacemos concretamente en nuestra vida para ser discípulos de Jesús? ¿Cómo superar la crisis de identidad de nuestra comunidad? Oremos. Señor, no permitas que nos encerremos en nosotros mismos, en nuestro mundo privado, y ayúdanos para que nuestros ojos estén siempre fijos en ti, para avanzar con firmeza por el camino de la fe. Amén.